Ahora bien, ¿qué pasa? Con el tema, un paréntesis, con el tema de los salarios, entonces sería justo decir que estamos apostando a desarrollarnos de la forma más mediocre posible. No, estamos pensando, o alguna gente piensa, o alguna gente impulsa una agenda, dando a entender que, porque esto es una agenda, Ok, no nos perdamos, o sea, aquí hay una agenda detrás. Es vendiendo la idea que haciendo eso podemos llegar, como digo yo, en una de las secciones, lo que yo llamo el álgebra canadiense, que es una álgebra estúpida. O sea, si nosotros sumamos cero, que es un país, es un estado fallido, con uno, que es la República Dominicana, un estado fallando, porque esto es un estado no fallido, sí. pero fallando. Ujú. Entonces se da la idea de que nosotros vamos a conseguir un país desarrollado como España. Es un disparate. O sea, Ok, si ok, nosotros, bien. si nosotros juntamos Haití con la República Dominicana, vamos a conseguir algo entre Haití y la República Dominicana. Exacto, Y va a exacto. estar más pegado de Haití en razón de que los elementos de atraso de Haití son más poderosos que los elementos de progreso de la República Dominicana. En pocas palabras, la isla pirata, que es lo que va a resultar de esta unión, va a Ujú. estar más cerca de lo que es Haití que de lo que es la República Dominicana. Bien, Ahora, bien. la República Dominicana, qué maravilla. Pues resulta que sí y que no. Es nuestro país, lo queremos, lo defendemos, pero tenemos que observar los problemas. Sí. Otro de los grandes apartados, la fábula del hijo idiota. Los dominicanos no quieren trabajar. Eso es verdad, porque uno sale a la calle y ve a los dominicanos Ujú. atrás de buscar dinero, Sí, llevar dinero y entre otras cosas para pagar impuestos, ¿verdad? sí. Porque los impuestos se pagan con dinero. La pregunta es, en la medida en que la población dominicana trabajadora vaya siendo desplazada, como ha sido desplazada por la migración haitiana, primero en la base productiva, Ujú. primero obviamente en los trabajos de menor calificación y de menor compensación, Sí, porque estamos hablando de contingentes de personas que no tienen ninguna calificación. sí, que O son sea, trabajos que vemos como... si nosotros tuviéramos una migración de gente tecnificada, pues los tendríamos Sí, en el sector tecnológico. sí. Si tuviéramos una migración de neurocirujanos, pues lo tuviéramos en los hospitales de neurocirugía. Pero nosotros lo que tenemos es una migración de personas sin ninguna calificación que obviamente van a entrar en los trabajos sin calificación, como lo vemos en la agricultura, como lo vemos en la construcción. Que Ahora la también pregunta son, es, muchos de ellos son informales y no generan, La mayoría. nos ponen a nosotros, al que estamos pagando impuestos de manera formal, una sobrecarga porque ellos no están contribuyendo. ahí es que ese es uno de los elementos fundamentales del libro. Pero quiero dejar la idea de que, y si nos van desplazando, desplazándonos, ¿hacia dónde? Entonces, ¿qué Ok. pasa? Parte del esquema es que se va creando una economía delincuente. Se va creando un Estado fallido muy apropiado para la economía delincuente. ¿Cuál es la economía delincuente? La economía de la piratería, la economía de la informalidad, la economía de la droga. La droga es una economía. Ya Sí, nosotros sí. hablamos en nuestro país de forma desenfadada de la droga. A cada rato en los programas se dicen los puntos de droga y los cargamentos que llegan, los cargamentos que decomisan, que si los decomisan, que a dónde van. Ya se ha vuelto una normalidad. Esa normalidad necesita su espacio porque genera dinero y genera encadenamiento. ¿Qué significa que genera encadenamiento? Que yo no, como pongo yo en un artículo que se llama El precio de la cocaína, la señora dice, no, yo nunca he visto ni marihuana ni cocaína. Yo lo que ando buscando es un Dominican York que me compre mi casa. ¿Se entiende? Sí, Entonces es una moral mocha. O sea, yo no lo hago, pero yo quiero sacar provecho de quien sí lo hace. Entonces hay bien. muchos esos encadenamientos. Entonces, ¿qué pasa? Al final, nosotros nos pondríamos a pensar, ¿podemos vivir todos de la economía delincuente? ¿Y qué significa que vivamos todos de la economía delincuente? Ujú. Un poco de lo que vemos, carros de $200,000 con tiroteos que dejan 4 muchachos muertos. Exacto. Estamos viendo hombres muy adinerados que no se les conoce ningún negocio. Ujú. Estamos viendo propiedades que ni se alquilan
ni se ocupan, ni se venden. Y eso lo estamos viendo con los ojos de la cara. Entonces la pregunta es, ¿podemos vivir nosotros en paz en una economía Exacto. de ese tipo? En la isla pirata no va a haber paz. Entonces, Exacto. Y que al final eso se vuelve contraproducente porque es la paz y la confianza lo que motiva el crecimiento. Nosotros, eso inclusive creo que te diría, llegaría ahí, tal vez me estoy adelantando, motivaría la migración de nosotros mismos los dominicanos. Claro. Porque no vamos a querer vivir en un clima en donde nos estén cayendo a tiros. bueno, lo Bueno, que pasa, Miguel, es que la República Dominicana es un país pobre, subdesarrollado y pequeño. Y pequeño, porque México es un país pobre, tiene mucha pobreza, subdesarrollado, pero es un país grande. Sí. Entonces, hay elementos que todavía son, que aprietan más al dominicano, porque el tema es a dónde se va a tirar el dominicano. O sea, Exacto. se va a tirar al mar, como hacen los cubanos para salir de Cuba, para llegar a Estados Unidos. Y luego de que lleguen a Estados Unidos, ¿van a Claro. lograr Lo van a enquistarse recibir. allá Sí. o van a ser deportados? O sea, entonces, mantener recluidos a los dominicanos y mantenerlos bien recluidos no va a ser posible, porque es que la precariedad, la pobreza genera violencia, porque los jóvenes, y eso hablaba con Priyanka, como nosotros, fábula del hijo idiota, como nosotros le pedimos a un muchacho que ha crecido en un barrio, sin servicios, sin padres, sin escuela, metido en la pandilla. Entonces cuando sucede algo nosotros nos quejamos, ay, es que esta juventud de ahora no tiene principios, pero ¿quién les dio los principios? Claro. Y ahí es donde viene lo que yo llamo la necesidad de una burguesía funcional. O sea, la burguesía es a la sociedad lo que el padre es a la familia. Una familia que no tenga padre, y ahí entramos en la misma agenda, esa agenda 2030. Perversa. Sí, esa agenda perversa, que es la idea de crear, de disolver la familia. Y la familia tiene una jerarquía y tiene un orden, tiene una estructura. La familia no es horizontal, ni debe ser, ni puede ser horizontal. Y para que cualquier proyecto se saque adelante, se saque adelante, tiene que haber una jerarquía, tiene que haber un orden, un propósito y tiene que haber incentivos. O sea, nosotros estamos jugando y esta gente, los fusionistas, como que las cosas se dan por generación espontánea y no es así. No, no. Pero no se me debe escapar el tema de lo que yo llamo la ilusión de ahorro. Vamos a suponer que nosotros necesitamos un empleado para lo que sea. Hay uno que es relativamente más barato que otro y el otro es, obviamente, relativamente más caro. Hay uno que nos hace el mismo trabajo por un poco menos. Pero resulta que el que nos hace el trabajo por un poco menos, nosotros le tenemos que pagar el alquiler de la casa. Al otro no le tenemos que pagar el alquiler de la casa. Entonces yo digo, ¿cuál es en realidad el más barato? Pues resulta que el que en términos nominales resulta más caro, con gran probabilidad sea el más barato. ¿Por qué? Porque esa persona está más cerca de la autosuficiencia. Es decir, en lo que nosotros conocemos como salario, lo que uno gana del patrón, ese salario, uno lo usa en bienes privados, alimentación, esparcimiento, ropa, lo habitual, pero uno paga impuestos. Por el sistema de impuestos se financia lo que se conocen como bienes y servicios públicos. Es decir, las escuelas públicas no la pagan los muchachos, ni los padres de los muchachos que van a la escuela pública. Los hospitales públicos Sí, no lo pagan los que van a buscar esa asistencia. Las calles, las carreteras, cuando usted ve a una gente tapando un hoyo o en la carretera Duarte que están reconstruyendo, eso no lo está pagando Abinader. Eso no lo está pagando el ministro. Eso lo están pagando los contribuyentes dominicanos y los pagadores de impuestos. Que de hecho, un ejemplo bien claro, es una zona que, bueno, nos afecta a todos y te va a afectar a ti también en esta campaña. La circunscripción 1 es una de las que más paga impuestos y una de las que menos servicios públicos recibe a nivel de hospital, educación y demás. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Porque también aquí viene la misma Agenda 2030 y te dice, no, lo que hay es que aumentar los impuestos. ¿Para aumentarle los impuestos a quién? Los ricos
son inmunes a la presión fiscal porque los ricos, que son propietarios de los grandes activos productivos, siempre van a transferir a precio los aumentos de impuestos. Sí. Me aumentan los impuestos, yo subo los precios, como quiera tú me tienes que comprar. Y los pobres, eso no hay manera de subirle los impuestos porque se mueren. ¿Quién queda? La clase media. explotada totalmente. Entonces la clase media está financiando los bienes y servicios públicos que utilizan los haitianos, porque los haitianos tampoco tienen ingresos para pagar los bienes y servicios públicos. Eso llega a un momento en que es viable en la medida en que la población haitiana sea pequeña. Cuando eso se masifica, entonces nosotros vamos a llegar a una gran crisis fiscal y vamos a llegar a un estado que, si está fallando, va a ir pasando de gerundio a pasado, y en vez de fallando va a ser cada vez más fallido. Ese es el pronóstico. Lean el libro, que ahí está explicado de manera más exacta. Nosotros, bueno, el tiempo en televisión pasa rápido. Nosotros tenemos una costumbre con nuestros invitados de darle la última palabra para que envíen un mensaje al pueblo dominicano. En este caso, ¿qué mensaje usted le enviaría a la población dominicana? Yo le mandaría algo que ustedes dijeron y que yo lo digo en el libro. Hay que rescatar el concepto de ciudadanía. Los políticos no van a resolver los problemas de la República Dominicana. El ciudadano, como el ciudadano en la antigua Grecia, tiene que involucrarse en la discusión, en la militancia, en la exigencia, en la organización. Pensar que los políticos van a resolver los problemas del país es absurdo. Nunca lo han hecho y no lo van a hacer. El dominicano tiene que asumir su ciudadanía en todo lo que eso significa. Entonces tiene que asumir su responsabilidad ciudadana, tiene que aprender a hacer política en el buen sentido de la palabra. Excelente, me gustó mucho ese término de responsabilidad ciudadana. Bueno, nosotros hemos llegado al final de este programa. La verdad es que nos gustaría seguir conversando con usted. Les recomendamos a todos que puedan adquirir y tener este libro, que lo estaremos también promocionando en nuestras redes sociales. Les recordamos seguirnos. Aquí Hablamos Claro en Facebook, Instagram, TikTok. Hablamos Claro RD en Twitter y Truth Social, para que se nutran de estos conocimientos y podamos tener una ciudadanía responsable que defienda la identidad y los valores dominicanos. Los estaremos esperando el próximo jueves por aquí en su programa Aquí Hablamos Claro, con nuevas noticias de alto impacto para la nación.